Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy el psicólogo Fernando Bernés. En este canal hablamos de psicología, neurociencias y educación. Suscríbete en el canal, dale dedito arriba y activa las notificaciones. Y nos ayudarías mucho compartiendo los videos y las publicaciones de nuestras redes sociales. En todas las redes sociales me encuentras como @psicfb. Hola, en este video hablaremos del TDAH. ¿Qué es el TDAH? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por niveles problemáticos de inatención, desorganización y se presenta hiperactividad e impulsividad. A menudo el TDAH persiste hasta la edad adulta, es lo que conocemos como TDAH residual, con consecuente deterioro en el funcionamiento social, académico y ocupacional. Con frecuencia pueden presentar un déficit cognitivo y suelen acompañarse de retraso en el desarrollo motor y en el lenguaje, así como posible trastorno del aprendizaje. Es frecuente que estos niños presenten complicaciones secundarias como comportamientos disociales y baja autoestima. ¿Cuál es la prevalencia del TDAH? En el 2007, un metaanálisis de más de 100 estudios estimó la prevalencia mundial de TDAH en niños y adolescentes en el 5.3%. En el caso de México, se estudiaron 6.639 alumnos de escuelas públicas de Guadalajara, Jalisco y México, y de acuerdo con el informe de los padres, el 8.9% de los niños tiene un perfil de conductas compatibles con los criterios del DSM-4 para el diagnóstico de TDAH. Hablando de la prevalencia entre varones y mujeres, el TDAH predomina en varones en una proporción de 4:1 en estudios clínicos y de 2.4:1 en población abierta. Alrededor del 65% de los pacientes seguirá cumpliendo con todos los criterios para TDAH en la adolescencia y en la edad adulta, o tendrán una remisión parcial. La prevalencia de la población adulta se estima entre el 2 y el 5%. ¿Qué pasa con la anatomía en el caso del TDAH a nivel cerebral? Bueno, algunos estudios han descrito que el cerebro tiene un volumen 3 a 5% menor y esto se puede atribuir a una reducción de materia gris. Presenta menor volumen en algunas áreas del cerebro como la corteza frontal, el cerebelo, los núcleos caudados, el cuerpo calloso, los ganglios basales y el vértex del cerebelo. Cada una de estas áreas está relacionada de alguna manera con el funcionamiento o el déficit de algunas conductas, comportamientos o características que podemos observar. Por ejemplo, en el caso de los ganglios basales se relacionan con el control del movimiento. Y también hay áreas cerebrales que están íntimamente relacionadas con los procesos de atención, en específico la corteza prefrontal dorsolateral y el giro anterior del cíngulo. También a nivel fisiológico se pueden encontrar algunas alteraciones, sobre todo en el funcionamiento de dopamina y noradrenalina. Se han encontrado variantes alélicas de los genes que codifican el transportador de la dopamina, así como los receptores de dopamina. Estos genes regulan la síntesis de dopamina, su liberación presináptica, la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos y la actividad de los transportadores de dopamina. Este sistema dopaminérgico se relaciona mucho con la motivación, el interés y en general forma parte de algo que se llama sistema de recompensa cerebral, que tiene mucho que ver con la motivación. En el caso de la etiología del TDAH, es un padecimiento multifactorial, no tiene una causa específica determinada. Se debe a una interacción compleja de múltiples elementos prenatales, biológicos, ambientales, de diversa composición, como puede estar también la adversidad psicosocial, la psicopatología de los padres y las experiencias adversas de la niñez. El TDAH cuenta con heredabilidad estimada del 76%, con un riesgo incrementado de 2 a 8 veces en familiares de primer grado para desarrollar TDAH. Padres con TDAH tienen más del 50% de probabilidad de tener un hijo con TDAH y se ha documentado el diagnóstico en 51% de los padres y alrededor de 40% de las madres
de los niños con TDAH. Los factores de riesgo que podemos encontrar pre y perinatales asociados son, por ejemplo, la edad materna temprana en el embarazo y edad paterna avanzada, la preeclampsia, la infección de vías urinarias, la amenaza de parto pretérmino, la inducción del parto, la cesárea, prolapso de cordón, bajo peso al nacimiento y presentar Apgar bajo en los 5 minutos. Entre el 10 y el 40% de la varianza del TDAH se atribuye a factores ambientales. Los efectos negativos de metales pesados como el manganeso, el arsénico y el plomo sobre el desarrollo están bien descritos. El uso de alcohol y de tabaco, la historia materna de trastorno depresivo mayor, estrés, TDAH, sobrepeso, obesidad, hipotiroidismo también se encuentran asociados. Como podemos ver, no existe un factor único, y existen varios factores de riesgo que interactúan con la biología y pueden llegar a ser causantes de la presencia de TDAH. Ahora vamos al cuadro clínico del TDAH, en donde podemos encontrar varias áreas que podemos encontrar con características o afectaciones o déficits. Tenemos ahí el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad, la desregulación motora, la labilidad emocional y algunas alteraciones posibles en pensamiento y memoria o en el aprendizaje. Empezamos con el déficit de atención. ¿Qué es lo que se puede observar en esta área? Se observa cuando se les pide que realicen tareas largas, repetitivas o que carezcan de atractivo para ellos. Indican que se cansan o se aburren y abandonan o cambian de una actividad a otra sin finalizar ninguna. No prestan atención, no consiguen organizarse para trabajar, no logran sostener el esfuerzo, se distraen con facilidad, pierden y olvidan cosas y no terminan las tareas. En adultos hay lentitud e ineficiencia, retraso repetitivo de actividades, pobre organización de su tiempo, hay impuntualidad, déficit para iniciar y completar tareas y problemas cuando realizan 2 o más tareas a la vez. Igual incapacidad para mantener una conversación, distracción, incapacidad para mantenerse leyendo, dificultad para concentrarse en el trabajo, frecuentes olvidos y cambios de lugar. En el caso de la hiperactividad, se mueven de manera excesiva e innecesaria para lograr los fines que desean, constantemente inquietos e infatigables. Realizan movimientos que no son estrictamente necesarios para completar una tarea, tales como mover los pies y las piernas, dar golpecitos a las cosas, balancearse mientras están sentados o cambiar de posición con frecuencia. Suelen levantarse de su asiento en el aula, no jugar en silencio, estar siempre en movimiento, hablar en exceso y otras actividades motoras gruesas. Aunque esto tiende a reducirse con la edad, incluso los jóvenes con TDAH son más infatigables que sus compañeros. En los adultos, esta infatigabilidad puede ser más subjetiva que observable. Algunos adultos continúan infatigables y comentan que sienten la necesidad de estar siempre ocupados y son incapaces de estar sentados con tranquilidad. En el caso de los adultos, por ejemplo, se puede notar más la hiperactividad en el caso verbal o se puede notar en el síndrome, en lo que le llaman síndrome de la pierna inquieta, en donde se está moviendo todo el tiempo y suelen permanecer ocupados. La impulsividad, actúan antes de pensar, hay imprudencia en situaciones de peligro, lo que los hace propensos a accidentes. Cambian abruptamente de actividades, salen de la clase, no esperan turno, contestan sin pensar, interrumpen a los demás, se entrometen en pláticas y actividades que no les corresponden, lo que implica un quebrantamiento impulsivo, sin premeditación, de las normas sociales que les crean conflictos. Ahora, otras características fuera de las principales 3 esferas está la regulación motora, que en este caso se presenta como desregulación. El niño, joven o adulto con TDAH tiene problemas en la regulación de sus movimientos. La hipofunción dopaminérgica en los núcleos nigroestriatales da como resultado un problema en la coordinación motora y frecuentemente la presencia de signos neurológicos blandos. La labilidad emocional
Ellos manifiestan sus emociones públicamente con más intensidad y duración de lo que hacen los demás. Como consecuencia, parecen menos maduros, infantiles, rápidamente alterables y fácilmente frustrables por los acontecimientos. Parecen carentes de autodisciplina, ya que no pueden realizar tareas que no les proporcionen una recompensa inmediata o no les interesen. Encuentran difícil activarse para iniciar un trabajo que tienen que llevar a cabo. Se quejan de ser incapaces de permanecer alerta, animados, en situaciones que les resultan aburridas y muchas veces parece que están soñando despiertos o ensimismados cuando deberían estar más centrados o implicados activamente en una tarea. Los estudios más recientes incluso han demostrado esta labilidad emocional como una vulnerabilidad emocional. También podemos ver la posible presencia de alteraciones a nivel de pensamiento y memoria, la insuficiente atención sostenida o su irrelevancia y el cambio frecuente en su atención pueden explicar estas aparentes deficiencias de la memoria, porque suelen olvidar cosas, perder cosas. En el caso de la dificultad de aprendizaje, cuando se combinan los efectos del déficit de atención y de la hiperactividad, déficit cognitivos, problemas para recordar y usar la memoria de trabajo, déficit de regulación de las emociones, problemas perceptuales y alteraciones en la coordinación motriz, se aumentan los riesgos de retraso o fracaso escolar. Estos suelen ser el resultado de aprendizajes incompletos o incorrectos de habilidades básicas para un buen rendimiento académico, tales como la comprensión de la lectura. Si se añade una capacidad intelectual baja, aumenta el riesgo de no conseguir aprender al ritmo de sus compañeros y de acumular retrasos curriculares progresivos, que, si no reciben ayuda complementaria, pueden llegar a constituir un auténtico fracaso escolar. En el caso de los niños con TDAH, la capacidad intelectual o el nivel de inteligencia o coeficiente intelectual no está directamente relacionado con el TDAH. El TDAH no afecta el nivel de inteligencia como tal. Afecta ciertos procesos, como se menciona aquí, que pueden estar relacionados o tener un impacto en el aprendizaje. En cuanto a los problemas de conducta, que es un extra que añadimos a esta lista, el 75% de los niños con TDAH muestra conducta agresiva y desafiante. Si bien no es una característica del trastorno, sí es frecuente, como podemos ver, encontrar muchos niños con problemas de conducta. Las reacciones adversas del personal educativo ante la conducta de los niños con TDAH y la pérdida de autoestima como consecuencia del sentimiento de inadecuación puede combinarse con las críticas de los compañeros hasta hacer del colegio un lugar de fracaso y de problemas, lo cual puede provocar una conducta antisocial. Y en la casa también puede pasar lo mismo. ¿Cómo se clasifica el TDAH? El DSM-5 cambió los subtipos de TDAH en presentaciones al momento del diagnóstico, las cuales pueden ser combinado o mixta, con falta de atención o predominantemente hiperactivo impulsivo. El TDAH, además, se subtipifica de acuerdo al nivel de la gravedad actual en leve, moderado y grave. Ahora, ¿cómo son estos diagnósticos? Bueno, el diagnóstico es clínico. Los datos sobre la sintomatología del paciente deben ser proporcionados por los familiares responsables del probable portador de TDAH, los maestros y los cuidadores cercanos. Se debe realizar una historia clínica detallada acerca de los datos del desarrollo y de los síntomas del padecimiento, lo cual sigue siendo el estándar de oro para realizar el diagnóstico. Existen cuestionarios estandarizados, como por ejemplo el de Conners, que ayudan a determinar la gravedad de los síntomas y sirven como tamizaje o apoyo para el diagnóstico. Los síntomas deben ser significativos y ser excesivos en relación a los niños de su misma edad y nivel cognitivo. Es decir, se nota muy sobresaliente la sintomatología, se sale de la norma, de lo que se espera, en comparación con niños de la misma edad y el mismo nivel de desarrollo. Debe haber un significativo deterioro social, familiar, escolar y o ocupacional.
Los estudios paraclínicos como electroencefalogramas, estudios de imagen, etcétera, deberán ser utilizados cuando existe la sospecha de otra psicopatología, no son como tal para el diagnóstico de TDAH. En cuanto a la comorbilidad en TDAH, se estima que entre el 50 y el 85% presentan alguna comorbilidad que podrían enmascarar o resultar enmascarados por los síntomas de TDAH, confundiendo los procesos de diagnóstico y terapéutico. El trastorno de conducta disocial se ha encontrado en el 14% de personas que tienen TDAH. El trastorno posicionista desafiante tiene una alta comorbilidad, aproximadamente del 40%, incluso estudios que mencionan el 50% en personas con TDAH. Los trastornos de aprendizaje en un 20% y de lenguaje más frecuentes en infantes. También el trastorno de ansiedad en un 25% de las personas con TDAH, el trastorno depresivo entre un 15 y un 20%, el trastorno o síndrome de Tourette en un 11%, el trastorno bipolar entre el 5%, entre otros. En la adolescencia es frecuente, si ha habido trastorno disocial en la niñez, que se presente el trastorno por abuso de sustancias, o el abuso de alcohol. En el caso de sustancias, el consumo entre 8 y el 32% de los casos, y en el caso de alcohol, el 32 al 53%. En la adultez puede presentarse trastorno antisocial de la personalidad. Muy bien, eso es todo por hoy en el caso de qué es el TDAH. Próximamente hablaremos de más de TDAH. Gracias por su atención y síganme en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube. Me encuentran como @SICFB.